Bétere y Murcia, que ojalá se hermanen pronto, ¿no? Está Zacarías trabajando en ello, ¿no, Zacarías? Ahora igual nos hablas de eso un poco. Sí, bueno, pensaba apuntarlo precisamente, porque es un asunto que está pendiente, es un asunto político. Sí. Quiero decir que no está en nuestras manos. Entonces, pero tú, como eres luchador, estás trabajando en ello. Sí, se llegará porque se nos dice, no decir nada más que eso. Habrá que hacer. Muy bien. En 2017 ilustra y publica la investigación de Giovanni Laurenza Nicolás Arcillo en Santa María Capua Bétere, el origen con la colaboración de la UCAM. En 2018 organiza un encuentro de descendientes de Salcillo en el Museo Salcillo. En los últimos años ha publicado los siguientes libros. Este libro en concreto, Camino de Apóstol, tengo que decir que es un libro muy ameno de leer. A mí me encantó, no solo ya que es un disfrute el estar viendo todas las acuarelas de Zacarías, sino lo bien escrito que está, lo bien pensado que está, lo bien estructurado que está. Y a mí realmente desconocía esa faceta tuya de escritor, Zacarías, solo te conocía como pintor y ha sido un descubrimiento. Para mí también lo fue. Bueno, era ese libro que a veces pensamos mucho que llevamos dentro y espera su momento para salir. Pero bueno, yo me lancé a la piscina y pues con acierto, y además este libro yo en concreto lo disfruté mucho porque es que Zacarías te lleva de la mano, es como si fueras haciendo el recorrido con él. Es muy, muy ameno el libro. Bueno, y ahora recientemente, ahora leeré este libro, otro libro. Por su intensa actividad para difundir las obras de Nicolás y Francisco Salcillo y la cultura y la historia de Santa María en la ciudad de Murcia. La verdad que tuve la suerte, bueno, mi marido y yo tuvimos la suerte de asistir a ese evento, fue muy entrañable. Zacarías es archiconocido en Santa María Capua Bétere. Supongo que te pondrán una calle con tu nombre, con lo cual si lo hagan allí o no, aquí también tendremos que poner una con tu nombre, Zacarías. Bueno, y una vez más, Zacarías, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que es un honor para nosotras, para Consuelo y para mí, tenerte aquí, bueno, y para el Real Casino de Murcia, en Alados Diálogos. Y cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias. bueno, gracias Mónica, gracias Consuelo por invitarme. Realmente es un privilegio estar aquí en este foro. Y bueno, agradezco mucho a todos los que habéis venido porque habiendo tantos eventos precisamente esta noche, e incluso está Pérez Reverte en la ciudad, habéis preferido venir aquí y en fin, os lo agradezco doblemente. Perdón, ¿oís bien? Sí, se oye bien. pero no está enchufado esto. No está enchufado. Conocemos el origen de la familia Salcillo, es el título de esta ponencia, de este encuentro. Si esta pregunta nos la hubiéramos hecho hace 10, 12 años, tendríamos que decir rotundamente que no sabíamos nada de esta familia. Y siendo Francisco Salcillo quizá la figura más relevante de nuestra cultura, de nuestro arte, era muy extraño que
los investigadores murcianos no hubieran ido a la ciudad a buscar esa ciudad, ¿no? Primero a determinar cuál era la ciudad, a buscar el punto de bautismo y a conocer el contexto social, familiar en el que se crió Nicolás, porque eso explica, podría explicarnos por qué su dedicación a la escultura, a la talla de la madera, y también por qué en un momento determinado decidió venir a Murcia. En el año 2006 se estaba preparando aquí en Murcia el centenario del nacimiento de Francisco Salcillo, que fue en 2007, y como pintor pensé que a ver de qué manera podía yo contribuir con mi pintura para en ese marco del tricentenario pues hacer una exposición. Pensé que sería interesante, se me ocurrió que podría ir a conocer esa ciudad, la ciudad natal de Nicolás Salcillo, hacer unas acuarelas y exponerlas. Pero bueno, cuando empecé a documentar vi que la partida de bautismo de Nicolás Salcillo estaba inédita y que incluso había dudas respecto a si había nacido, porque en su certificado de matrimonio Nicolás Salcillo figura como natural de Nápoles. Sin embargo, luego en su testamento él declara haber nacido en Santa María de Capua. Por eso muchos lo llamaban capuano, pensando que Santa María de Capua era una parroquia de Capua, y estamos hablando de dos ciudades. Él no era capuano, era sanmaritano, porque ya de Santa María Capua Vetere, que es otra ciudad. Dos ciudades que están muy próximas, pero no era capuano. Bien, yo soy pintor, entonces por la fe del novato pues me metí a investigar este tema pensando que podría tener suerte. Antes de hacer el viaje mandé muchos correos electrónicos a ayuntamientos, a parroquias, a bibliotecas de Santa María de Capua Vetere, de Capua, de Nápoles. Tuve algunas respuestas, no muchas, pero la que realmente me dio la pista fue la de Giovanni Laurenza, director de Asuntos Institucionales y Bienes Culturales del Ayuntamiento de Santa María de Capua Vetere, que me dijo que allí en Santa María había una calle dedicada a un escultor que no conocía, llamado Vincenzo Salcillo, nacido en 1669, una fecha equivocada evidentemente, y que figuraba incluso en la placa de la calle, la fecha de nacimiento, errónea, y que solamente sabía que ese escultor había emigrado a España a finales del siglo XVII y no había dejado ninguna huella en la ciudad. No podía darme más información. Bueno, a mí enseguida concluí que se trataba del método escultor porque Nicolás Salcillo fue bautizado con los nombres de Vincenzo Domenico Nicola Salcillo. Allí le pusieron, en la placa le pusieron Vincenzo, pero nosotros lo conocíamos como Nicolás. Y ya planifiqué mi viaje y cuando me presenté al ayuntamiento, Giovanni Laurenza no nos esperaba, fue con mi mujer y dos amigos. Y bueno, él, por la simpatía y esa conexión que hay entre españoles y italianos, enseguida nos atendió con mucha amabilidad, incluso celebró mucho ver de nuevo a españoles por Santa María de Capua Vetere, porque decía que desde que se fueron los Borbones por allí no había ido ninguna estación. Y el hombre pues, estaba feliz. Pero lamentó que no nos podía dar más información que la que nos había remitido. Me encaminó a la catedral. Yo iba con un guía y con un intérprete y este intérprete además era experto, tenía mucha experiencia en búsquedas en libros antiguos, en documentos. Yo, no sin dificultad, pero he encontrado la partida de bautismo en el libro de la catedral. Todos los libros de Santa María de Capua Vetere están concentrados en la catedral y eso también nos facilitó la tarea. El apunte de bautismo pues dice exactamente: en el año del Señor 1672, el 13 de julio, yo, el cura Giovanni Yenco, he bautizado al niño, nacido ayer a las 20 horas, de Francesco Antonio Salcillo y María Gallina. La madre no era gallo, era gallina.
Evidentemente él, cuando vino a Murcia, pues declaró llamarse el Gallo de segundo apellido y no tuvo, lógicamente, en aquel tiempo no había ningún problema en eso. Bien, de Francesco Antonio Salcillo y María Gallina, matrimonio de esta parroquia, y le han impuesto el nombre de Vincenzo Domenico Nicolo. De esta manera pues quedaba ya definitivamente claro en qué fecha había nacido y en qué lugar. Mi interés era pues ya quedar unos días en la ciudad y pintar y hacer la exposición, que finalmente la hice en el Corte Inglés, en la segunda planta. Me abrieron allí un espacio de 200 metros y hice una exposición a la que invité al alcalde de Santa María de Capovetere y vino, y también vinieron algunos salcillos, no de Santa María de Capovetere, pero sí de Campo. Giovanni Laurenza fue una suerte que yo me encontrara precisamente con él, porque era la persona indicada que podía luego hacer la investigación que yo le alenté a hacer, y él por su propia iniciativa pues pensó que la ciudad de Santa María de Capovetere debía recuperar a ese hijo ilustre que habían olvidado durante 300 años. Y en cuanto él se puso a buscar en los archivos parroquiales y también en los archivos de la Corte Arzobispal de Capua, empezó a encontrar nombres de salcillos. Los salcillos son muy abundantes y en cada documento iban apareciendo salcillos. Encontró entre los salcillos sacerdotes, comerciantes, rentistas porque algunos tenían casas de alquiler, y bastantes carpinteros. Carpinteros carresi, que construían carros, eran gente más que carros, eran carrozas para el transporte de gente, digamos, pudiente, ¿no? Eran constructores de carrozas y entalladuras para altares, para retablos, etc. Varios parientes de Nicolás Salcillo fueron maestros carpinteros con la denominación, por lo menos aparecen en los documentos, como maestros de hacha, cuya traducción sería maestros carpinteros de barcos, maestros carresi, como ya he nombrado, y faberlinarius, maestros de la madera o maestros carpinteros. El más próximo a Nicolás Salcillo fue Claudio Salcillo, su tío, que tuvo taller en la vía San Lorenzo y con el cual nuestro escultor convivió, donde suponemos que aprendió como mínimo los rudimentos de la talla de la madera. Y bueno, pues surgen nombres, surgen parentescos, incluso algunos domicilios, y los nombres que aparecen por todo esto está contenido en el libro de Giovanni Laurenza, que en 2010 lo publicó en Italia, y yo aquí lo publiqué con la colaboración de la UCAM. Aquí tenemos fichas con el árbol genealógico de esta familia, y aparecen nombres pues, como el bisabuelo de Nicolás, Giacomo Salcillo, los abuelos Vincenzo y Jerónima, su padre Francesco Antonio y María, y sus 6 hermanos. Nicolás tenía 6 hermanos, o sea, eran 7, igual que luego él también tuvo 7 hijos en España. Yerema, Jerónima, Teresa Caterina, Josafat, Ángela Magdalena y Pietro Cano. Del padre de Francesco Antonio Salcillo, padre de Nicolás, no sabemos su profesión, pero sí aparecen en bastantes documentos notariales como testigo de actos notariales de transacciones, o sea, debió ser una persona respetada. Y como he dicho, o he contado antes, pues suponemos que Nicolás Salcillo aprendió la talla de la madera con su tío Claudio, que tenía el taller en la calle San Lorenzo. Hoy esa calle lleva otro nombre. Y además, su tío Claudio Salcillo, debió ser, según Laurenza, un carpintero de mucho prestigio en la zona, porque se le encargó el ataúd de don Fulvio Faenza, que era una persona muy relevante en la sociedad napolitana. Un capítulo muy importante de toda esta historia es la presencia del Marqués de los Vélez en Santa María Capovetere, donde acuarteló sus cuarteles, sus tropas, cuando fue nombrado virrey de Nápoles en 1675.
coincide con la infancia de Nicolás. Recordemos que el marqués de los Vélez fue alcalde perpetuo del Reino de Murcia y de Lorca, y debió sentir alguna predisposición, alguna predilección especial por la ciudad de Santa María de Capovetere, porque él mismo promovió la fundación de un monasterio de franciscanos de la rama de San Pedro de Alcántara, los llamados alcantarinos, e incluso encargó a Lucas Giordano un cuadro de la aparición de San Bonaventura, bajo la advocación del cual se puso el convento, y él mismo pagó ese cuadro. Llevó frailes españoles, podíamos pensar que incluso podía haber murcianos entre esos frailes. Y en las crónicas se ha visto que no fueron muy apreciados en Santa María, porque, según se dice, no pusieron interés en aprender el italiano, y aparte de que aparecen también en una crónica que ahora después comentaré, un asunto un poco complicado. Por lo tanto, en Santa María había bastante presencia de españoles, que podrían ser militares, funcionarios, gente, muchos de ellos que se casaron allí, que pusieron casa, y de hecho pues ahora mismo es frecuente encontrarse allí con apellidos españoles, incluso en algunos comercios. Yo he visto algún apellido español, como el apellido Pardo, por ejemplo. Este monasterio franciscano admitió una modalidad de vida religiosa que le llaman monja, o le llamaban, porque esto es algo de la antigüedad, del siglo XVII, XVIII, creo que no más allá, monja bizoque. Es una modalidad de vida religiosa en la que las monjas, no habiendo rama femenina en el monasterio, algunas jóvenes pues se arrimaban al monasterio, vestían el hábito franciscano, pasaban el día en la iglesia bajo la autoridad del prior y luego volvían a casa a dormir. Y lo curioso es que, según las crónicas de la archidiócesis de Capua, 3 hermanas de Nicolás Arcilla fueron monjas bizoque, monjas de esta modalidad. Yelema, que tenía 22 años, Jerónima, de 20, Teresa, de 18, cuando Nicolás tenía 9 años. Teresa es la tercera, después se casó. Una de las crónicas halladas en estos procesos, porque entonces la iglesia tenía sus propios tribunales, tenía incluso su propio cuerpo de guardia, y tenía incluso su propia cárcel. Generalmente cuando se ve en una riña, en una disputa o en un conflicto se veía implicado un clérigo, bien como protagonista o como víctima o lo que fuera, intervenía la archidiócesis, los tribunales. En una de estas crónicas declara Domenico Gallardo, observemos el apellido español, denuncia ante la corte arzobispal a los alcantarinos, los franciscanos de San Bonaventura, y dice así: anoche estuve en la iglesia conventual de los padres alcantarinos. Antes de llegar oímos gritar en la iglesia y nos acercamos. Vimos que fuera había muchos hombres y mujeres que me dijeron que no se podían ir. Me acerqué a la puerta y vi que dentro de la iglesia había 3 monjas bizoque con el mismo hábito de los padres, y que uno de ellos estaba conjurando a una de ellas. Y mientras los otros asistían desde el altar mayor, sobre el que vi que estaba colgado el cuadro de San Pedro de Alcántara. En realidad es el cuadro de San Bonaventura que regaló el marqués de los Vélez. Los padres, viendo que mirábamos, nos echaron a la calle y cerraron la puerta. De otro modo, los demonios no habrían salido del cuerpo poseído de la monja, según decían. Quiero declarar que estos padres cada día conjuran a monjas bizoques. Las monjas vestidas por dichos padres son 14 en este caserío, y 12 son las endemoniadas que ellos visitan diariamente. Las bizoques son todas jóvenes y de bonito aspecto, de 25 años o menos. Visten con la túnica de lana imitando a los padres, con un cordón de soga como cinturón y tobagriola bajo la garganta. Volví a la iglesia cuando ya era de noche y comparecían las estrellas en el cielo.
La puerta de la iglesia todavía estaba cerrada. Aún se oían los gritos de las bizoques, que estuvieron solas hasta la salida del sol con dichos padres, lo cual fue de gran escándalo, lógicamente. Seguramente los frailes también eran jóvenes. Y ya pues relatan los nombres de las muchachas, ¿no? Y dice, pues algunas bizoques eran, entre otras, las hijas de Francesco Antonio Salcillo, Yelenba, Jerónima y Teresa. Bien, sabemos que los padres de Nicolás Salcillo visitaban por razones obvias el monasterio franciscano y que tuvieron gran devoción por la orden. De hecho, pues cuando Nicolás Salcillo viene a Murcia, esa devoción familiar por San Francisco y por los franciscanos, en este caso más evidente por la capuchina, pues se materializó. Una de las hijas, Francisca de Paula, fue religiosa en la capuchina, Patricio fue capellán de ellas, y además toda la familia, excepto Nicolás Salcillo, que se enterró en Santa Catalina, pues todos los miembros fueron enterrados en la capuchina con hábito franciscano. Francisco Salcillo además hizo la imagen de San Francisco y Santa Clara para el mismo monasterio. Bien, volvemos a Santa María y los Salcillo del siglo XVII, que es el siglo que ha estudiado Giovanni Laurenzat, porque es el siglo de Nicolás. Como dijo Giovanni Laurenzat, los Salcillos son muchos, por lo que aparecen en cada documento estudiado. Y uno de los, ya lo he dicho, ¿no? Uno de los sitios de investigación de búsqueda de Giovanni Laurenzat fue en las actas del Tribunal Eclesiástico de Capua, donde hay numerosas crónicas que te explican un poco pues, las cosas que sucedían, los conflictos entre vecinos. Como he dicho antes, pues siempre, si había un clérigo implicado, pues aparecía aquí en estas actas. En esas crónicas hay muchos Salcillos. Aquí en el libro están todas recogidas. Yo he traído 2 o 3 para que veamos también cómo se sacan datos de esas crónicas. En esta crónica, un clérigo llamado Giovanni Battista presencia en la vía del Rizo cómo viene un niño con un haz de leña en la cabeza y otro niño que se llama Vincenzo le empuja o le golpea, no sé qué, se le cae, la leña se le cae de la cabeza. El cura que presencia eso, pues le riñe al niño y supongo que le echó alguna bronca, le dio un pescozón, según su padre le dio un puñetazo, pero el cura dice que solamente le dio un pescozón. Pero bueno, el padre, que resulta que era Giacomo Salcillo, carpintero, familiar de Nicolás Salcillo, pues sale del portal de su casa donde estaba observando la escena, se encara con el cura y los dos pues Giacomo Salcillo le dice que cómo se atreve a pegarle a un niño, por qué no me pega a mí que soy un adulto, lo normal, ¿no? Y el cura le dice, pues usted o tú lo que tienes que hacer es enseñarle educación a tu hijo, etcétera, etcétera. Y ya pues se pelean, se dan de puñetazo hasta que los separa un vecino o unos vecinos, ¿no? Bueno, lo importante de esta crónica es que tenemos aquí a un pariente de Nicolás Salcillo y nos está diciendo dónde vive, en la Vía del Rizo, que ahora se llama Vía Latina, que vosotros dos creo que habéis estado allí, os enseñó Enzo Oliviero, os enseñó la casa, ¿no? Sí. La casa pues habrá transformado o lo que sea, pero bueno, esa es la Vía Latina, es la antigua Vía del Rizo. Y entonces por esa crónica pues sabemos que tenía carpintería y que vivía en la Vía del Rizo. Esta además era lo que llaman las crónicas estas maestro de hacha, que por lo visto quiere decir maestro carpintero de barcos. Esto es un ejemplo de cómo se ha obtenido mucha información. Y en esta siguiente crónica pues nos habla de los pormenores que sucedían en la ciudad, ¿no? Y nombran a una tía, la tía Isabela, de Nicolás Salcillo, esposa de su tío Claudio. Y dice así: el cura Giovanni Yenco, que es el mismo cura que bautizó a Nicolás Salcillo,
tuvo no pocos problemas con su coadjutor Francesco Cardito. Don Francesco Cardito falta gravemente a la administración del cuidado de las almas mientras se las da de gran teólogo. Pierde el tiempo en charlas con la gente en la plaza y llega tarde a todo. Y lo que es peor, es altanero, por lo que casi todas las personas huyen de confesarse con él y preguntar consejos espirituales. Pero lo que más escandaliza es que gasta 4 o 5 horas en confesar algunas penitencias. Y el testigo pues dice los nombres y los maridos, ¿no? Una era la viuda María de Dario, nombra a su marido también, Camila de la Mónaca, Lucrecia Orleta, Cledia Dorta e Isabela Dorta, que es la mujer de Claudio Salcillo, pariente de Nicolás Salcillo. Y dice, igual que en la crónica anterior de las endemoniadas, ¿no? Dice, y son todas mujeres jóvenes y de bonito aspecto, lo que produce gran murmuración en el caserío. Bien, y voy a leer otra, me queda muy poco, donde se nos habla de Próspero Salcillo, de San Pietro in Corpo, que es un barrio, una parroquia de Santa María de Campovedre, donde se originó el núcleo de los Salcillo. Pues don Próspero Salcillo se presentó ante el vicario de la corte arzobispal de Capua para denunciar a su cuñado Alessandro de Simón, cura de Santa María Maggiore. Y dice, Alessandro tiene amancebamiento y está cerca de un mes con una mujer llamada Lucrecia Bernardo, con la que duerme por la noche. También lo ha visto mi hijo Polidoro Salcillo. Además, don Alessandro ha pretendido dormir en mi casa, que es contigua a la suya, junto a la cama donde duerme mi hermana Julia, mi mujer, su hermana Julia, mi mujer, y su hija Giovannela, que es mi hijastra. Polidoro Salcillo, de 15 años, confirmó las acusaciones, pero finalmente se comprobó la falsedad de la acusación y el clérigo fue puesto en libertad. Bueno, nos habla un poco de las anécdotas, de las cosas que pasaban. Bueno, Nicolás Salcillo debió demostrar efectivamente algún talento, alguna predisposición, porque su padre en 1689, cuando él tenía 17 años, lo llevó al taller de los hermanos Perrone en Nápoles y firmó un contrato de 8 años para su formación. Después de esos 8 años recibe el nombramiento de maestro de la escultura y coincide más o menos con la muerte de su maestro Agnello, y la viuda decide no seguir con el negocio, cerrar el taller, despedir a los que hubieran los aprendices o incluso al propio Nicolás, y Nicolás se queda sin taller. Bueno, se queda unos meses terminando las esculturas que faltaban por entregar a los clientes, pero ya el taller se cierra y él se queda sin taller donde trabajar y también sin una clientela que no ha tenido tiempo de formarse. Por eso, cuando se han hecho atribuciones de Nicolás Salcillo de algunas tallas que hay en el convento de franciscanos de Santa María Campovedre, pues lo ponemos en duda, porque si las tallas que él hiciera aparecerían a nombre de su maestro. No tenemos la certeza, o sea, lógicamente en ningún sitio vamos a encontrar un documento que nos diga por qué Nicolás Salcillo se vino a Murcia. Pero, bueno, hay circunstancias, hay hechos que pensamos que creó el cargo de cultivo para empujar de Murcia. Por un lado, como ya he dicho, la presencia del Marqués de los Pérez, que como sabemos era alcalde perpetuo del Reino de Murcia, la presencia de franciscanos españoles, quizá algunos murcianos incluso, y de numerosos funcionarios militares españoles en la ciudad. O sea, lo normal es que en Santa María de Campovedre fuera muy normal oír hablar español, incluso pues hablar de Murcia. Murcia entonces era una ciudad próspera con la industria de la seda y se estaban construyendo iglesias y lógicamente había que dotarlas de retablos y de imaginería. Suponemos que Nicolás Salcillo pues sabría de Murcia. También había ya establecido un comercio, un canal de circulación de imaginería entre Nápoles y todo el levante español, y lógicamente Nicolás, que se formó en Nápoles, tendría que conocer
esa demanda que había de imaginería y de escultor. Y luego hay otra circunstancia que apunta también Giovanni Laurenza, que es la cantidad de desastres naturales que tuvieron lugar a finales del siglo XVII en Nápoles, como terremotos, erupciones del Vesubio y epidemias que empobrecieron muchísimo a la población en aquellos tiempos. Ya Nicolás Salcillo viene a Murcia. No sabemos, como digo, no sabemos las causas exactas, pero bueno, había circunstancias que, ¿por qué no se iba a ir a Murcia? Él quería buscarse la vida y creo que Murcia era un buen destino para él. Y así seguramente lo entendió él también. El 29 de junio de 1697 todavía está Nicolás Salcillo en Nápoles. Está firmando como testigo de un acto notarial en el que la viuda de su maestro, Agnello Perrone, coge a una persona de servicio, o sea, coge como persona de servicio a una joven de Santa María de Capovetere. Nicolás Salcillo figura como testigo. Pero ya el 30 de marzo de 1699 está en Murcia, casándose con Isabel Alcaraz, una joven de buena posición económica. O sea que solamente habían transcurrido 20 meses y Nicolás Salcillo pues tomó la decisión, preparó su viaje, se presentó en Murcia, se introdujo en la sociedad murciana y se casó. Y el año siguiente estaba haciendo la última cena, que con lo que cobró, por la última cena se compró una casa. La última cena que ahora está en Lorca. Todo muy rápido, pero esto ya es cosa mía. Yo me supongo que Nicolás Salcillo debía ser lo que se corresponde con un napolitano muy abierto, simpático, con mucha habilidad social para manejarse y para introducirse, como lo hizo en la sociedad murciana, y enseguida conseguir un contrato y, en fin, enamorar a una joven de buena posición y casarse. Bueno, estoy terminando, no sé si me pasa aquí. Bueno, Nicolás Salcillo y Isabel Alcaraz tuvieron, como sabemos, 7 hijos. El segundo, Francisco, a su vez tuvo 3, Catalina, Nicolás Ignacio y María Fulgencia. Los 2 primeros murieron con menos de un año. O sea que sobrevivió María Fulgencia, Gertrudis, del Corazón de Jesús, Salcillo, Vallejo y Terrís. Ella se casó con Salvador Alberto López y tuvieron 2 hijas, Mateo y María Dolores. Ya Mateo y María Dolores ya no llevaban el apellido de Salcillo. Por lo tanto, en Murcia los descendientes de Salcillo, que hay muchísimos, y lo comprobamos en aquel encuentro que hicimos en el 2018, pues no llevan el apellido de Salcillo. Aquí cuando hablamos de los Salcillos nos referimos a las imágenes de Salcillo. En Italia nos pasa todo lo contrario. El apellido Salcillo tiene su origen allí entre Capua, Santa María de Capovetere y todo el entorno aquel, y hay muchísimos Salcillos. En cuanto a los descendientes de Salcillo murcianos, pues Elena Escribano, que es una descendiente, hizo el árbol genealógico, y en ese árbol, que supongo que ya después del 2018 habrá sumado más nombres, ahí se manejaban ya más de 400 nombres. O sea que descendientes hay muchísimos. Y muchos de ellos son artistas. Supongo que algunos no lo sabéis, ¿no? Maritrini, la cantante Maritrini era descendiente de Salcillo, el pintor Manolo Manluego, Sofía Morales, María Artigas, en fin, hay un buen ramillete de artistas que seguramente pues tienen esa sangre napolitana artística. Y bueno, quedan asuntos por investigar. Mónica nombraba antes lo del hermanamiento. Eso es un asunto en el que, digamos que está todo preparado, está todo el camino trazado, y ya falta la voluntad política, que parecía que se iba a hacer con el alcalde Ballesta en el 2019, o en el 20, pero ya vino la pandemia, todo eso se paró. Y después Ballesta tampoco está en la alcaldía,
y no se ha retomado. Y esperamos que algún día se haga, y eso es un asunto político bonito, pero sobre todo es que abre un camino de posibilidades de hacer mucho intercambio cultural con apoyo institucional, incluso con fondos, porque la Unión Europea, si no me equivoco, si no ha desaparecido eso, aporta fondos cuando se hace un hermanamiento precisamente para que se haga el hermanamiento cultural. Y bueno, pues ya pues nombrar el viaje que tuvimos en mayo, que fue un paso adelante. Yo lo valoré mucho porque fuimos con la Academia de Bellas Artes de Murcia y hubo un encuentro allí muy entrañable, porque fueron varios descendientes de Salcillo que se encontraron también con los Salcillos de allí en Santa María Campo de Bétere, y eso creó también un clima muy familiar y muy de hermanamiento, y en fin, cosas de esas, pues haremos más y avanzaremos un poquito más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, es de Laucán y lo editó Laucán y está en todas las librerías. Vamos, si no está, pues lo pides, ¿no? Porque a veces puedes pedirlo y en ese momento no lo tienes, pero se puede estar disponible. Muchísimas gracias, Zacarías. Y todo esto gracias a tu labor callada que has ido haciendo año tras año, porque desde el 2006 empezaste con esto, ¿no? Y Nicole... Sí, al principio fue una labor callada y fue una labor de varios amigos. Aquí está Miguel y Isabel, que también en algunos... No, estamos un poco recapitulando de cómo ha sido todo esto. Miguel, Isabel, mi mujer, Remigio y Pilar, que colabora también en la revista. En muchos de estos viajes ellos nos acompañan muchas veces, son amigos y se vienen donde vayamos. Y cuando han venido italianos, que han venido muchísimos, es un nombre nombrado, pero de los 3 alcaldes que han ido desde el 2006 para acá, alcaldes de Santa María, 2 de ellos han estado en Murcia y se han entrevistado con el alcalde, primero con el alcalde de Cámara, después con Ballesta, el siguiente. Y bueno, pues nosotros lo hemos recibido y lo hemos hecho de guías y nos hemos acogido. Y el hermanamiento ya ha empezado. Sí, no, es que un hermanamiento no político, pero yo creo que con una fuerza por encima de la política, es muy distinto. Hermanarnos entre nosotros a que nos hermanen los políticos. Vamos, lo veo mucho más frío, aunque quería muy bien decir que están las subvenciones y las cosas que se tienen que ser así, pero nosotros sin subvenciones y sin nada hemos ofrecido nuestro corazón y nuestra forma de acoger a la gente, que eso es nuestro de todos los, y hoy día de todos los españoles, y claro, eso de alguna forma, como lo hemos encontrado aquí igual, pues resulta que hemos disfrutado. Nosotros, Isabel y yo, tenemos la satisfacción de haber podido disfrutar ofreciendo nuestra humilde casa de la huerta y acogiendo allí, con la ayuda, por supuesto, de la guía, de Nicole, de Pilar, Joaquín Caravaca, de Nieves. Allí en la huerta, pues hemos llegado a juntarnos 47, pero así, y allí, quiero decir que compartir todo lo nuestro con toda la gente que ha venido y compartir la música murciana y todo, o sea, de una forma natural. Y cuando nosotros familiar. Y cuando nosotros hemos ido ahí, nos ha ocurrido lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos hemos visto todos en el ayuntamiento, en el acto oficial y toda esa serie de cosas, pues lo hemos visto un poco muy hermoso, muy necesario, pero para mí menos emotivo, o sea, una cosa más fría. Pero lo que nosotros hemos vivido, tanto allá como aquí, incluso en esta casa, que en el casino, hemos comido, hemos invitado a comer a por eso, y quiero decir que hay dos campos ahí preciosos. Pero el hermanamiento está prácticamente hecho por parte, digamos, de los dos pueblos, las asociaciones culturales de allí, estamos en contacto con nosotros y bueno, y ya el asunto político.
perdona, Yo- vinieron una Semana Santa a ver los pasos de Salcillo en la calle. Estaban Bueno, de pero contentos. que lo vieron junto con Con Nicole, nosotros, no, pero junto con Nicole y Zacarías en la tribuna de los diputados. Quiero decir que ha vendido, o sea, que eso sí, ese punto sí lo han tenido tanto Cámara como Valleta, en fin, de esas pequeñas cosas, pues darle todas las facilidades a Zacarías y a Nicole para que los acompañaran, para que estuvieran donde merecían. Yo no soy muy partidario de andar buscando a los políticos para que nos apoyen nada de eso. Todo lo hemos hecho nosotros por nuestra cuenta y eso te da mucha libertad. Tú haces las cosas como quieres, a tu ritmo y pasas lo que quieres, no tienes que estar pendiente de mucho protocolo, ¿no? Pero sí es verdad que el hermanamiento, nosotros hemos hecho ese hermanamiento, digamos, efectivo entre el pueblo, los hermanos se entienden y disfrutan. Ellos, los interesantes, disfrutan descubriendo a Salcillo. Fíjate si están rodeados de arte y vienen aquí y descubren pues, unas tallas que tienen vida. Yo oigo maravillas de Salcillo por parte de los italianos. Y bueno, decía, pero ya el hermanamiento político entre ayuntamientos, sí es verdad que hay canales para hacer cosas, para seguir haciendo cosas. Pero eso depende. Hay que decir que ellos ya, de hecho, ya se consideran hermanados. Y cuando tú te metes en la Wikipedia de Santa María Capua Vetere en italiano, ves ciudades hermanadas. Murcia. Cuando te metes en la Wikipedia de Murcia, ciudades hermanadas, no aparece Santa María Capua. Pero ellos ya se consideran hermanados, ellos ya lo saben. Porque eso no lo podemos poner nosotros. Seguramente porque Eso es otra cosa. Que la riqueza cultural ahora mismo que hay allí, en torno, hay muchas cosas, mucha movida cultural que merece conocer. bueno, no sé si lo saben los demás, que vosotros, Julio e Inma, han estado este verano y los han decidido el alcalde y los que se han cultura. La verdad es que fue maravilloso cuando llegamos a Santa María y el guía Enzo nos recibió el alcalde y luego cuando nos llevaron al museo y vimos ahí todos cuadros tuyos, es que fue muy emocionante. Luego vimos todas las estampas, todas las fotos que tenían, como una cosa grandiosa, o sea, con un cariño, con una cosa que yo decía, madre mía, nosotros no valoramos así las cosas a veces. Y ellos... ¿Sois descendientes vosotros? No, somos amigos de Zacarías. Zacarías, tú donaste unas pinturas a... Sí, cuando estuvimos allí muy bonitas. Sí, yo he hecho varias donaciones de acuarelas de lo que yo he pintado en la ciudad, de la ciudad. Y ellos lo tienen en un museo, en el museo en una sala, museo en una ahora sala no tiene poder bien acondicionado, pero Zacarías, corrígeme si me equivoco, pero yo diría que gracias a ti, has resucitado a Nicolás Salcillo, que allí no lo conocían, como bien has dicho, pero hasta el punto que los colegios lo están estudiando ahora. De hecho, cuando nosotros fuimos, había, ¿te acuerdas, Manolo? Un colegio que estaba allí presente, ¿te acuerdas, Nicole? sí. O sea que sí, el o sea que de no saber quién era, gracias a ti, ahora están estudiando a Salcillo. Que lo han metido en los programas educativos. Sí, además, Todo, como muy bien dice, a raíz de... Gracias a Zacarías, a la labor que ha hecho Zacarías. además dicen que ha aumentado el número de alumnos que como segunda lengua En español, sí, también lo dijiste. Porque, por la simpatía, por la conexión ya con Murcia, con España. Sí, sí. Pues ahora... Bueno, gracias a mí. Sí, bueno, he toda la hecho un labor que trabajo, has hecho. pero bueno, también.
El promotor Y gracias al trabajo de los demás hemos disfrutado. Pero cada uno tiene el suyo. Sí, pero que todo lo demás, lo que hemos hecho y seguimos Acompañar. ha sido disfrutar, porque no podéis imaginar cómo recibir. ¿Vale? Por todo lo que le acompañábamos, en una de las ocasiones me hicieron un homenaje, una cosa que estuvieron presencialmente asociaciones de todo tipo, institutos, todos los centros oficiales, de cada uno había una representación con un obsequio para el maestro, bueno, una cosa que nosotros nos miraba Nico y decía, esta mujer, esta mañana aquí, yo no sé lo que le va a pasar, porque éramos nosotros y estábamos emocionados, perdidos y disfrutando. Cosa que, como muy bien habéis dicho antes, que nosotros somos somos generosos a la hora de aplaudir a una persona o de homenajear, pero allí es que son tremendas. No, yo diría que mucho más. Lo que nosotros hacemos está muy bien, pero podríamos hacer más cosas. Yo quería decir otra cosa, Zacarías, que tú desde muy joven tenías algo en tu cabeza sobre los restos de Salcillo, por cierto parentesco, y a mí esa historia me deja por la boca abierta. Y eso de que en tal fecha mandaron que los restos que había en el cementerio, entre los que estaba lo de Salcillo, alguien los apartó y los puso allí, y luego en otra fecha. Tienes que contarlo con la menos palabras posible para no cansarte. Pues sí, hay una historia muy bonita que tú estás metiendo. A mí esas historias que tú sabes de un tío tuyo, de una tía, y que en tu casa se comenta, eso me hace mucha ilusión de mi infancia, de mi juventud, y ahora cuando estoy leyendo y tropiezo con alguna de esas cosas que yo ya sabía de antes, porque lo escuché, me hace mucha ilusión. Es como que la verdad está ya más verificada si la veo escrita. Pero esa es la historia bonita. Lo que pasa es que requiere un poco de tiempo para explicarla. No es el momento de... pero la madre superiora del convento era tu tía carnal, eso ya... Sí, durante un periodo fue de tía. Bueno, hermana de tu padre, que fue el que hizo cabeza para el traslado de los restos de Salcillo desde el cementerio hasta el convento en donde está. Todo eso, él era un chaval, pero ya estaba dentro de esa familia. Eso surgió porque mi padre ya, cuando ya tenía un poco la cabeza desmemoriada como mínimo, estaba en la capuchina. En la capuchina, en el balcón. Bueno, Inma también estuvo en Nápoles. Sí, es verdad. Maravilloso que era el alcalde y todos los arcillos que habían allí y que nos tocaban a todos, como diciendo, si son de verdad, si han venido. Sí, fue muy entrañable. Nos recibieron en tentempié después, Sí. ¿te acuerdas, Nicole? Que luego nos dieron un tentempié. Ah, después sí, del sí, acto. sí, sí. Ellos son muy ceremoniosos, los alcaldes a veces Con la sí, banda. y que además en el Museo Cívico, no sé si vosotros lo visteis, pero está la bandera de Murcia. Sí. Tiene la bandera de Murcia. Sí, la pusieron desde el principio. Es que está en tu sala. Sí, es que tú eres tan prudente, que no, que te da apuro de que lo digamos, pero es así. Su exposición, la exposición que él hizo, el trabajo artístico que realizó en Santa María y que lo disfrutamos todos aquí en el Corte Inglés, teniendo el alcalde a la inauguración y todo eso, pues llegó un momento en que algunos salcillos
pues le compraron una obra de aquella y la tienen en su casa. Pero el resto de, bueno, él con su generosidad y su buena fe y su ilusión con ese tema, pues la regaló cuando conoció al escritor de este libro, que es a Lorenza, bueno, pues lo donó. Entonces, al donarlo, como este señor era el jefe a nivel cultural de toda aquella parte, pues la acogió con tal reconocimiento que le puso una sala en el museo y puso en la puerta la sala de Zacarías y la bandera de Murcia y la España. ¿No? Eso es para saberlo. Para conocer más allí que nosotros. Sí, No, bueno, sí, Zacarías, de verdad. pero de verdad que sí. De verdad que yo no sé si este viaje, Imagínate que si te aquí al contrario. Buscarte una sala permanente con cosas permanentes de Santa María de Capua y con la bandera italiana, con la bandera de campaña. Tenemos que tenerlo aquí Zacarías, claro que propone la cárcel vieja, que está empezando a abrir sala nueva, sería un sitio para pedir una sala para todo este tipo de cosas, la cárcel vieja. Mira, ese sitio es una idea buena, Zacarías, la cárcel vieja. Hombre, es que la cárcel vieja yo creo que sería la mejor utilidad de Por eso hay que proponer muchas cosas, no solamente para eso, ¿no? Muchas cosas culturales que hay. Hay una área que todavía queda por rehabilitar, que se Sí, podría eso es, por rehabilitar. eso es, la parte que falta. Hay una cosa que me gusta mucho nosotros nos hemos unido hace poco, porque siempre teníamos también esa inquietud, ¿no? Porque claro, siempre Francisco Salcillo, pero Nicolás estaba eclipsado. O sea, la obra de Nicolás es que era malo, era mucho peor, es que no vale mucho. Y entonces ahora siempre, no sé, teníamos curiosidad de que era un escultor también grandioso y no sé, y el conocer a Zacarías y el meternos así ha sido como algo que estábamos buscando. Pues a propósito de ese tema, está aquí Fernando, que en el 2017 creo que tomó la iniciativa de proponer al ayuntamiento que le dedicara una calle a Nicolás Salcillo. Y bueno, me lo comentó a mí y me pidió pues, si quería yo apoyar el tema y efectivamente él hizo un escrito, lo llevamos al ayuntamiento y Valletta enseguida contestó, tardó poco para lo que suele tardar los políticos. Nos llamó y le sugerimos que bueno, ellos estaban dudosos porque dicen que esto tiene muchos problemas, porque cuando cambias el nombre a una calle pues la gente tiene que cambiar toda la domiciliación en los bancos, en todo donde estén dados de alta y en fin, es un poco follón, pero estaban en disposición de buscar una solución. Pero le propusimos, puesto que hay una calle Salcillo en Murcia y una gran vía Salcillo, pues a la calle Salcillo, que es la de los Soportales, pues se le puede poner el nombre de Nicolás y de esa manera pues ya Nicolás tiene también una calle, además en el centro de Murcia, en el campo histórico. Les pareció muy bien, lo consultaron con los cronistas, con Botía y con, creo que era Soler también, entonces, los cronistas de Murcia que por lo visto tienen voto en eso de los callejeros. Les pareció muy bien y a pocos meses se inauguró la calle. Y bueno, es que se daba esa paradoja, ¿no? De Nicolás Salcillo que no tenía una calle en Murcia. Y yo propuse también a Santa María de Capua también le sugerí que pusieron una calle a Francisco Salcillo. No me dijeron que no, pero tampoco lo han hecho. Bueno, Pues eso de la calle otra realidad más de vuestro trabajo. Con Fernando y el tuyo en este caso. ¿Más que aquí también? Sí. Sí, allí, bueno, este es todo lo demasiado. Hemos conocido a 3 o 4. Pero suelen estar muy inestables porque son muchos grupos políticos que se asocian, se alían para una elección y luego con las tensiones políticas a veces pierdan el apoyo y pierdan el elección. Bueno, es típico que está en eso. La inestabilidad.
coalición. Entonces, eso es malo porque nunca abordan proyectos que vayan a ser duraderos, porque van al día a día, ¿no?, a mantenerse en el poder o a solucionar las pequeñas cosas de cada día. Cuesta un poco comprometernos. Sí, la verdad es que el tema político, si aquí está como está, cuando estuvo aquí el alcalde, la inauguración de la exposición y todo eso, había por lo menos 11 partidos ahí en el ayuntamiento. Claro, pero cuando se enteró que Cámara llevaba, no sé si en ese momento llevaba 12 o 12 años, claro, se quitó el sombrero. Curiosidad, Zacarías, al conocer a Salcillo, ¿eso ha influido en tu forma, en tu cultura, en algo, algún rasgo de su cultura que a ti te haya llevado a sentirlo también? Yo vivía muy cerca del monasterio de San en Guadalupe, y yo allí había puerto y ahora era monaguillo. Sube un poquito más la voz. Era monaguillo. No, te lo puedes quitar. Se lo puedes quitar. Quítatelo. Yo hice el estudio de los jardines, en el monasterio de los había escuela primaria, luego escuela profesional. Y entonces yo ayudaba a misa, entonces había allí muchas casitas, hacían el ciclo que llamaban la tercera formación, o sea, había ciclos de antecursario 40 o 50 casitas y todas las hacían misa. Entonces, muchos de los niños del cole éramos monaguillos. Bueno, quiero decirte, yo era un niño de la huerta, de la agricultura, de ver montones de estiércol por allí, por en la huerta, por los corrales, pues llegaba al monasterio de los Jormigos, que ya lo conocéis, ¿no? Lo conozco, pero... Bueno, pero quiero decirte, llega Sí, un templo barroco, sí, que es la verdad es que es muy bellísimo, bonito, es muy bonito. con imágenes incluso de Salcillo, porque estaba entonces el San Jerónimo de Salcillo allí, y bueno, los cánticos, en fin, todo el ceremonial religioso. Y yo supongo que eso tuvo influencia bueno, de alguna manera a mí me despertó los sentidos hacia la pintura, porque es lo más sencillo. Los niños pues cogen lápices, se ponen a dibujar en un blog y luego es fácil, seguramente el camino más fácil de iniciarte en el arte de la pintura y a través de otra. Entonces yo creo que eso sí tuvo mucha influencia en mí. Yo he ayudado a misa delante de San Jerónimo, de Salcillo, ahí, en un altar lateral. Y bueno, luego la historia esa que ha contado también Isabel, que mi padre pues un día ya muy mayor, no me supo explicar bien, pero dice, yo trasladé los restos de Salcillo, del cementerio de nuestro Padre Jesús, al convento de la Carmesí. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es posible eso? Dice, sí, mi hermana era superiora, su hermana Pilar, le dio un papel y dice, vete al cementerio, busca un transporte. Mi padre buscó un señor que tiene un motocarro en Guadalupe, se fueron al cementerio de tu Padre Jesús en el año 80 y el conserje del cementerio le dio 5 cajas de madera, de tabacalera, y ahí estaban todos los restos de todos los entrenamientos de la Carmesina que estaban allí desde la guerra civil. En la guerra civil habían asaltado el monasterio, que estaba donde estaba la hacienda, y lo asaltaron, se llevaron todos los restos de todos los entrenamientos, incluso el de la superiora, o sea, el de la fundadora, que estaba incorrupto. En fin, profanaron el cadáver buscando a ver si el ambiente tenía joyas o no sé, algo de valor. Y estuvieron incluso bailando con el cadáver de la fundadora, hasta que ya... Estaba en el monasterio de Salcillo antiguo, de Salcillo. Eso está reflejado, eso está reflejado en algún libro. Sí, en este está. En ese. Sí. Y bueno, yo lo escribí, la verdad. Y el artículo que tú escribiste, entonces, hasta que una autoridad o un policía municipal dice, venga, recoger todo esto de aquí y llevarlo a la
fosa común, luego todo el secreto, porque también supongo que algún riesgo estaba corriendo con aquella decisión. Y terminada la guerra civil, en el 39, las monjas que se habían quedado sin monasterio, porque lo habían derrumbado, habían vendido todo el patrimonio que se podía vender y estaban sin monasterio. Entonces las monjas se reagruparon y fueron a buscar el cuerpo de la fundadora, que era lo que es más sencillo, ¿no? Y como no tenían monasterio, pues tampoco se trajeron más restos. Y esos restos se quedaron allí en un pabellón de una familia de los padres de una de las monjas hasta el año 80, cuando las monjas capuchinas se van al malecón que habían comprado aquella casa y venían de San Antón, porque el monasterio que tenían en San Antón, donde está ahora la iglesia del Padre Joséito, ese monasterio también tenía muchos problemas, cayó en ruina. Entonces compraron en el malecón aquel Isabel, lo reformaron, hicieron la iglesia y se trasladaron de allí. Ya tenían su pequeño cementerio, su nicho, y entonces le dijeron a mi padre que llevara los restos. Ese registro no figura en ningún sitio, ni en la salida del cementerio, ni en la prensa, ni fue ninguna autoridad, nada. Y se sabe porque está escrito en las crónicas de las monjas. Pero iba mezclado con las monjas. Iba mezclado con las monjas. Sí, estaba todo revuelto. Entonces, sí. Bueno, háblame un poco porque es un poco largo. En esta fecha, aproximadamente en el 2007, por ahí, yo cuando conocí esta historia por mi padre y luego también por el testimonio de las monjas que me dejaron sus crónicas, las monjas escriben sus crónicas todos los días, al menos todos los días que pasaron, ¿no? Y lo tenían todo escrito a mano y a mí, bueno, en una confianza que no suelen ellas tener con gente de fuera del monasterio, me prestaron las crónicas para que yo se me pasara a la máquina, al ordenador, y entonces pues confirmé lo que decía mi padre. Entonces escribí un artículo que se publicó en La Verdad sugiriendo que se podía identificar los restos de Sarcilla, puesto que es, un poco antes se habían identificado los ceriberos por el equipo de medicina legal de la Complutense. Y ese artículo lo leyó el alcalde Cámara y entonces pues pensaron que, en fin, les parecía oportuno el asunto. Y en colaboración con Antonio Botier, que estaba entonces en su equipo, pues buscaron al mismo equipo de medicina legal de la Complutense y vino al monasterio, sacaron todas las cajas que eran cajas de tabaco, de puro, de uva, sacaron todos los huesos, un montón de gránulas, de clavículas, de todo tipo de huesos. Los forenses fueron clasificándolas en unos tableros blancos de madera. Fernando estuvo también de testigo. Y se llevaron los cráneos de los varones. ¿Es así? Sí. ¿No? Los que decían que aquí no podían tener una prueba, se los llevaron a Madrid a su laboratorio todos los porque querían buscar un varón que era Francisco Sarcilla. ¿Eso sí o no? Y bueno, cuando 2 años después trajeron los resultados, traían en una urna los huesos de Patricia y de Francisco Sarcillo, no muchos huesos, no estaban los cuerpos completos, pero sí traían los cambios, una tibia y tal, porque no pudieron diferenciar entre un hermano y otro, porque habían muerto a una edad muy parecida. Y entonces eso está ahí en la capuchina, identificado en un nicho aparte, está los huesos de Patricia y de Francisco. No se podía distinguir, no está en el cementerio. Está en zona de clausura. Quería añadir a eso de que el ayuntamiento recibió, si damos datos, costó 28.000 euros el estudio. Es decir, ahí está, se aprobó en un pleno del ayuntamiento y costó eso, 28.000 euros. Pero el ayuntamiento se comprometió a publicar el informe de medicina legal,
que no ha hecho todavía. Y se comprometió igualmente en el patio que hay en la entrada de la Capuchina de hacer un monumento referente a Francisco Carpillo, que todavía tampoco se ha hecho. Sí, sería conveniente que hubiera allí en el convento de Capuchina pues un sitio donde se pudiera ir a llevar unas flores sencillo, hacer fechas señaladas, hacer un homenaje allí y, en fin, aunque sea zona de las monjas, pero a lo mejor en la verja, ¿no? Que se pudiera ver allí algún monumento. Puede ser que cuando murió lo revelaron en ese momento que se hacía antes. Sí, es que el piso se ha enterrado de la Capuchina. Bueno, se cerró toda la familia. Su mujer, su madre, sí, una cuñada, todos se enteraron. En la cripta de... Yo soy de la cofradía de Servitas de San Bartolomé, y en la cripta que ahora se ha arreglado, ahí está la suegra de Francisco Santillo, enterrada. El otro día mandaron todas las personas que están enterradas en 1700, no sé qué, la suegra de Francisco Santillo. ¿Dónde has dicho? De San Bartolomé, en la cripta, sí. Pero ahí lo habrán sacado no por los restos, sino porque había una lista. Claro, hay un listado de muchos sacerdotes, muchos plateros, y estaba esta señora también, que era suegra de Santillo. Y el suegro fue enterrado en la iglesia de Juana, mujer Francisco, fue enterrado ahí en la ¿Os dais cuenta cómo todas estas cosas unen de la forma? Hemos aprendido muchísimo esta tarde. Para mí, unen todas estas cosas, unen de una forma especial. Entonces, por eso decía al principio que era distinto el hermanamiento familiar que podía